Hola a todos, hoy vamos a aprender uno de los conceptos más importantes del ajedrez y vas a ver cómo una sola idea determina todo lo que haces en el medio juego. Es una clase maestra de ajedrez posicional. Entonces empezamos. El jugador de las blancas es Polugayevsky, el de las negras es Donner y ambos grandes maestros, y hasta aquí estamos en la defensa siciliana, variante Najdorf jugada por Kasparov, Fischer y otros. Fil C4, todo normal, ambos bandos se desarrollan. Alfil B3 es más como algo profiláctico para que las negras no lo ataquen fácilmente, y las negras juegan B5 expandiéndose en el flanco de dama y potencialmente para desarrollar su alfil por aquí. Y se juega F4, las blancas agresivamente en el medio del tablero preparando más avances centrales, y en el siguiente turno F5 atacando este peón. ¿Por qué se quiere hacer esto? Bueno, se quiere que este peón se intercambie o que avance. Intercambiar es perfecto para las blancas porque solo ayudaría a las blancas a avanzar su caballo, y después de E5, que parece bueno para las negras, que expulsa al caballo, aparecen desventajas posicionales. Y de esto es lo que vamos a hablar, de esta posición. Ideas similares se aplican a cualquier otra partida que juegues, y te voy a dar, o vas a entender con claridad cómo piensan los jugadores fuertes de estructuras de peones, casillas débiles, casillas fuertes, columnas abiertas y demás. Vas a entender cómo planean. Entonces aquí va lo primero. Para entender, para definir un plan, tienes que mirar la posición en el medio del tablero, porque usualmente es esto lo más importante. Es el área más importante del tablero. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, tenemos los peones aquí, idénticos, ahí no hay nada especial, pero tenemos una casilla muy jugosa para nuestras piezas, conocida como una casilla fuerte para ti o débil para tu oponente. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el largo plazo esto es una ventaja. A medida que avance la partida, vas a poder meter una pieza allí y empezar a atacar. Piénsalo de esta manera. Es en el área del tablero de tu oponente, ¿cuál es la casilla donde podrías meter alguna pieza de forma segura? Bueno, piénsalo de verdad por un momento y verás que no hay muchas, porque ese lado del tablero está cubierto por sus piezas. Entonces tal vez podríamos meter un alfil acá, pero las negras los pusan fácilmente, por lo tanto no es algo de largo plazo, y en cambio el hueco en D5 es la única casilla literalmente que podemos ocupar, y es como poner un pie ya en la posición de tu oponente. Desde allí iniciamos nuestro ataque. Sin esta casilla no podríamos ni siquiera acercarnos por allí, y por eso es tan crítica. Entonces, no es que vamos a jugar esto de inmediato, pues se intercambia todo allí, no pasa nada más, sino que en el largo plazo por ahí comenzará nuestro ataque. Por eso es tan importante. Muy bien. ¿Y qué más vemos aquí? Vemos un peón débil en D6. Eso es muy bueno. ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque podemos presionarlo y atacarlo en el largo plazo. Tenemos ya la dama allí, tal vez podemos poner también la torre por esta línea. Muy bien. Y en cambio para tu oponente es lo opuesto, es una debilidad. ¿Por qué? Bueno, porque tiene piezas atadas a la defensa de este, con eso no va a poder usarlas en algo más activo, y además este peón restringe a sus propias piezas, ya que no deja salir ni siquiera este alfil, donde, por aquí o por aquí donde le gustaría estar. Este peón se interpone en el medio, y es por eso que tener peones retrasados es malo. Y eso es una razón más para mantener la situación así. Quieres que este peón se quede allí, tal vez bloquearlo, para no solo por bloquear el peón, sino las piezas a las que este se interpone, y ese es tu plan de largo plazo. Poner presión por esta columna, atacar al peón, poner tu pieza en casilla fuerte, y si puedes hacer esto con éxito vas a tener una ventaja posicional significativa. Bueno, ¿y tu oponente qué hará? Intentará hacer lo contrario. En un mundo ideal querrá deshacerse, jugar D5 y deshacerse de este peón, que es su principal problema, y abrir así todas las líneas y diagonales que cierra. Muy bien, ahora veamos cómo continuó la partida. Las negras jugaron caballo de 7, y por cierto te preguntarás qué pasa si las negras toman el peón en el medio del tablero. Se podría hacer, pero se quedan atrasadas en el desarrollo, y esto típicamente es peligroso porque en la apertura tienes que desarrollarte. Las blancas pueden jugar alfil E3, caballo G3, enrocar, cosas así, alfil D5 tal vez. Aprovechar para atacar con la ventaja en desarrollo. Por ejemplo, alfil F5 ya abre otra columna, y además dama D5 es un movimiento que gana la partida de inmediato con ataque doble. Por otro lado, si las negras no hacen nada especial, las blancas pueden seguir ganando tiempos atacando el alfil, luego pasando la dama al ataque, luego el alfil, y las negras están perdidas. También se puede sumar el caballo al ataque sobre el peón G7. Y si este peón avanza, ni siquiera tenemos que tomar la torre, pues de repente podemos intercambiar aquí y aprovechar este pequeño truco gracias a la clavada. Y las negras podrían jugar otra cosa, pero básicamente eso te demuestra que quedarse atrás en el desarrollo es muy peligroso.
En la partida las negras jugaron algo mejor, caballo D7, desarrollando, y las blancas jugaron alfil G5, clavando el caballo. Pero veamos que la idea no es la clavada para la dama, pues la dama puede salir fácilmente de allí. La idea de las blancas es apuntarle a este caballo, que es uno de los defensores de esa casilla vital D5 que hemos identificado, donde podemos eliminar ese defensor. Después, alfil E7, caballo G3 y ahora caballo G5. Y este es otro momento muy instructivo, porque este movimiento, que se ve muy bien, que pone presión en diferentes puntos, resulta ser un error posicional grave. ¿Por qué? Bueno, se están olvidando del principal componente de la posición. Recuerda que las blancas quieren ocupar la casilla débil D5 y esta vez el caballo de D7 aquí apoya al otro caballo hermano. Y así se podría controlar la casilla, pero cuando el caballo se va, se sale de su rumbo, las blancas sacan provecho de esta habilidad ahora mismo. Se elimina a este defensor de la casilla débil D5 y luego se mete el alfil en D5 para eliminar al defensor que queda. Perfecto para las blancas. Por cierto, aquí otra idea. En general, no solo para esta posición, sino para situaciones similares. ¿Cuál pieza poner en una casilla fuerte? El alfil, el caballo, tal vez la dama. Bueno, no puedes poner la dama típicamente porque fácilmente esa casilla es muy expuesta, tu oponente podría atacarlo con sus piezas menores, así que descartemos a la dama. Entre el alfil y el caballo, ¿cuál poner? El alfil es una pieza de largo plazo, de largo alcance, así que ya se activa desde la distancia, pero el caballo desde la tercera fila no ataca a nadie. Entonces queremos meter nuestro caballo allí. Es por eso que la pieza ideal para meter en D5 es el caballo. Pero si es así, ¿por qué no movemos el caballo ahora mismo? Bueno, porque tu oponente puede intercambiarlo, ese es el problema. Y por eso es que se decide primero eliminar al defensor de la casilla débil poniendo el alfil. Y se consigue el resultado ideal después de ese intercambio, donde este caballo en D5 no tiene nada que lo enfrente. No hay peones en las columnas adyacentes que lo puedan expulsar y tampoco hay piezas que las negras puedan usar para intercambiarlo. Por lo tanto, ahora tenemos un monstruo de caballo, un pulpo, que controla todas las casillas alrededor y apoya en la defensa también como en el ataque. Es un problema de largo plazo para las negras y vas a ver lo difícil que es para las negras moverse alrededor debido a este pulpo. Y bien, ahora el caballo está presionando aquí, las negras deciden jugar alfil H4 para clavar a este caballo, tal vez como el peón de E4. Las blancas jugaron dama F3 fortaleciéndolo y sobreprotegiéndolo, y después de que las negras enrocaron, las blancas deciden enrocar en el flanco de dama, como diciendo, si quieres intercambio en G3, hazlo, que esto va a ser muy malo. Pues en ese caso se abre la columna H para las blancas y después de unas cuantas jugadas las negras tendrían serios problemas debido a la debilidad de su rey. Y por lo tanto las negras no hicieron esto y en cambio jugaron torre C8. ¿Y cómo jugar aquí con las blancas? Esto también es muy instructivo. El movimiento rey B1 no es forzado de ninguna manera, no hay peligro para el rey, pero es como una regla no escrita del ajedrez. Siempre que tengas una torre frente a tu rey, usualmente es mejor sacar al rey de esa columna. Es un movimiento profiláctico. Y así en la mayoría de las partidas, la mayoría de las veces, esto resulta ser bueno, sacar al rey de allí para evitar sorpresas en el largo plazo. Entonces bien, las negras jugaron caballo de 7, tal vez pensando en desafiar al caballo blanco centralizado, y las blancas deciden, bueno, quiero quedarme con el caballo allí, y juegan caballo F1, otro movimiento brillante que prepara pasar este caballo a E3. Así, si las negras continúan con su plan del de caballo B6 para intercambiar al caballo activo, las blancas dicen no hay problema, que aquí tengo uno de reemplazo y caballo E3, y después del intercambio las blancas mantienen la situación ideal que querían. Ya no hay pieza negra que pueda usarse para intercambiar este caballo, no hay alfil de casillas claras, no hay caballos y el alfil de casillas negras ni siquiera lo ve. Estratégicamente ya ganamos. En la partida las negras hicieron algo mejor, viendo que las blancas querían poner su caballo en E3 para apoyar hacia el otro, jugaron alfil G5 controlando la casilla de antemano, diciendo si quieres mueve tu caballo ahí, que muy bien, yo lo voy a tomar de una vez. Y es por eso que las blancas ya no jugaron por ahí, sino que jugaron H4 enfrentando hacia el alfil. Y luego como el caballo no puede pasar por allí sin ser capturado, entonces le encontraron otra ruta por aquí para ir a G4 y presionar al alfil. Buscando formas de abrir el flanco de rey y atacar por allí. Ya hay una gran ventaja en el medio del tablero y ahora se intenta crear una segunda debilidad para expandir la defensa negra. Las negras jugaron caballo B6 de todas formas queriendo deshacerse del molesto caballo y caballo G4 pone presión aquí. Y después del intercambio en D5, las blancas han conservado su casilla fuerte en D5. Observemos que aquí sería un grave error posicional capturar no con la pieza sino con el peón, que marca una gran diferencia aunque no se vea.
Recapturar con el peón le resuelve prácticamente todos los problemas a las negras. Primero que todo, ya no hay casilla fuerte. D5 para las blancas ya no existe porque está ocupada por un peón. Segundo, el peón en D6 ya no es débil, la columna está bloqueada, así que las blancas no pueden presionar ese peón, y más bien es al contrario, pues ahora el peón pasado en la columna E a largo plazo será una ventaja para las negras. Así es como fácilmente las blancas pueden arruinar toda la ventaja que tenían con una simple recaptura. En la partida, Polugayevsky hizo la elección correcta, torre por D5, conservando la casilla fuerte. Y más aún, en el siguiente turno las negras jugaron F6, tal vez queriendo evitar que el peón avanzara al blanco. Y ahora dama de 3 dobla piezas sobre la columna y se empieza a aumentar la presión sobre la columna. Y ahora todas las piezas blancas presionan esta misma debilidad y las negras empiezan a sufrir. Sin embargo, se juega dama a 8, muy creativo. ¿Y cuál es el propósito de este movimiento? Bueno, que las negras ven que ya defender este peón es difícil, entonces usan una defensa con rayos X, digamos. Que si las blancas ganan el peón por aquí, parece que es bueno, pero la dama negra golpea en el centro y ahora ataca diferentes puntos de la posición blanca y todo se complica. En la partida las blancas decidieron evitar esto y usaron otra idea también a recordar. Jugaron A3 y le damos marca de exclamación a esto porque es otra regla de esas que no están escritas. Siempre que hay una situación donde hay tiempo libre, o sea que no tienes que defender nada en especial, tiene todo el sentido darle un aire al rey para que más tarde no haya riesgo, digamos, de un jaque mate en la primera fila. Por lo tanto, las blancas juegan a 3, dando una casilla de escape por si acaso, por si se necesita luego más tarde, y las negras jugaron luego torre de 8 protegiendo su debilidad. Y ahora tenemos otra situación instructiva, porque bueno, hemos dicho que toda esta partida es una clase maestra de juego posicional que te enseña todas las ideas posicionales que debes conocer. ¿Qué hacer cuando has atacado pero tu oponente defiende con éxito? Necesitas crear una segunda habilidad, así es como expandes la defensa del contrario, y en este caso las blancas lo hacen dañando la estructura de peones en el flanco de rey, y después atacándolo con la dama, y las negras ya tienen problemas. Han hecho lo mejor para defender el peón D6, pero ahora sus piezas han quedado muy lejos del flanco de rey, y el peón H6 no puede ser defendido. Rey G7 no sirve, porque en este caso las blancas podrían, por ejemplo, pasar la torre por aquí, expulsar al rey y luego capturar al peón con la dama, así que esto solo ayuda a las blancas, y en cambio las negras ya tuvieron que jugar por aquí dama B7, tratando al menos de llevar la dama a la defensa. Las blancas tomaron el peón. Y ahora la siguiente pregunta, ¿deberían las blancas intercambiar damas o no? ¿Qué piensas? En general, la regla dice que si quieres atacar, si el rey enemigo es débil, debes evitar el intercambiar damas, porque tu dama es la pieza de ataque principal, que en la mayoría de los casos es la que da el golpe final de mate. Por eso quieres conservarla, y en este caso hay otra idea muy útil aquí. Siempre que consideres un intercambio de dos piezas, revisa cuál es más activa, cuál está atacando, cuál está defendiendo. Claramente la tuya está presionando, ataca, mientras que la dama en G7 es solo una simple defensora. Por lo tanto, no queremos hacer ese intercambio. Y si las blancas tomaran en G7 sería un terrible error posicional. Por cierto que si quieres sentirte con comodidad en los finales, porque sé que es algo que normalmente te preocupa, tenemos una clase maestra que te enseña muchas cosas. El enlace lo dejamos por aquí. Por ahora sigamos con la partida. Las blancas jugaron dama de3, lo correcto, evitando el intercambio de damas, y las negras jugaron dama G4, tratando tal vez de presionar por aquí los peones, pero esto no hace nada, sino que G3 lo defiende todo muy bien. Y torre de 7, torre de 3, mejorando la posición de las torres para reubicar mejor las piezas por la misma columna. Rey F7, las negras ahora buscan con su rey defender la debilidad, y ahora las blancas se meten nuevamente por el flanco de rey, atacando al peón H7, dama G7, y volvemos a lo mismo. ¿Deberíamos intercambiar damas o no? Obviamente no, y por las mismas razones. Queremos seguir atacando. Dama H5 jaque, el rey va atrás, y después de rey E7 las negras han logrado llevar sobre allí, pero ahora dama D1 pone la máxima presión sobre esta debilidad, este peón de D6. Y con todas estas maniobras que se han hecho en el flanco de rey, la dama negra se ha ido de G4, la dama que estuvo aquí. Entonces otra regla nos dice que siempre que veas una pieza enemiga en tu mitad del tablero hay que echarla de acá. Y ahora el territorio blanco está despejado, no hay piezas enemigas en esta parte del tablero, todo está seguro y se puede seguir aumentando la presión.
Las negras jugaron dama h6, aún queriendo activar un poco su dama. Se jugó b3, las piezas ya están en lugares ideales, atacando a las negras, la debilidad. Y ahora se quiere mejorar la posición del rey. El rey va a b2, luego a b1. Bueno, el rey ha pasado mucho tiempo sin moverse, es entendible que ahora quiera pues, hacer algo de ejercicio. Y es por eso que va atrás y adelante. Y ahora dama e1 para pasar a b4, seguir presionando al mismo peón. Y finalmente después de torre de 8 se juega a4. El concepto es similar al de la segunda debilidad. Las negras han hecho lo mejor para cubrir esta debilidad y ahora hay que crear otra. Más aún en este caso ya las negras simplemente se rinden porque después de este intercambio no pueden hacerlo porque en este caso dama b7 gana la partida con este ataque doble. Y después de todo esto, entiendo que todas estas ideas son buenas, pero frecuentemente pierdes simplemente por un error grave. Si esto te suena conocido, entonces tenemos un video que muestra las reglas principales que Fischer usaba para evitar errores en sus partidas. Si lo necesitas, búscalo aquí.